Bueno, brevemente, el doctor Alfonso Buteler nos va a acompañar en esta charla. Es abogado, magíster en Derecho Administrativo, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, es docente de Derecho Administrativo, docente de Derecho Procesal y, entre otros libros, autor del libro El amparo contra actos administrativos. Alfonso, colega docente también, y hoy, bueno, nos viene a comentar desde esta cuestión que hemos planteado y que ha planteado el colegio, ¿no? Alfonso. ¿Me escuchan bien ahí, Federico? Sí, yo te escucho bien. Perfecto, bueno, te agradezco mucho por la presentación. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y también les agradezco a las autoridades del colegio que me hayan convidado para hacerles algunos aportes sobre la cuestión de los títulos universitarios y el régimen de incumbencias. Aclaro yo que mi exposición va a ser más bien genérica en el sentido de explicarles cómo funciona a nivel constitucional y legal el régimen de títulos y de incumbencias, y después el doctor Ortiz Morán va a hacer una bajada de eso a la cuestión de la ley 7191. Es decir, que esto que yo le voy a explicar ahora se aplica a todo el régimen de títulos y de carreras a nivel nacional. Voy a empezar explicándoles algo que es básico pero muy importante, que es el régimen constitucional de los títulos. En la Constitución argentina, que obviamente organiza un Estado republicano y federal, tuvo el problema en sus orígenes de cómo hacer para que los instrumentos públicos y las regulaciones dictadas en cada una de las provincias pudiera tener efecto en las otras, sobre todo mirando la cuestión de la validez de los actos jurídicos y posibilitar el ejercicio del comercio sin ningún inconveniente. Por eso en el artículo 7 se estableció que los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás. Eso se considera como el fundamento constitucional de la validez nacional de los títulos. Quiere decir que si una persona obtiene un título universitario en una provincia, esa situación no varía en cuanto al ejercicio profesional en las otras, digamos, es plenamente válido y no puede haber reglamentaciones que enerven el valor del título, digamos, que impidan el ejercicio de esa actividad profesional. Con la reforma de 1994, después de un largo camino de lucha de la autonomía universitaria, empezando allá por la ley Avellaneda, a finales de 1800, y mucha jurisprudencia de la Corte que fue entendiendo que las universidades eran autónomas en cuanto a la cuestión académica y a la injerencia que podía tener la política en la elección de los docentes y de las carreras. Se dispuso con la reforma del 94 que el Congreso debía dictar una ley asegurando la autonomía de las universidades nacionales. Respecto de esta cuestión particular, porque la autonomía tiene injerencia en un montón de cuestiones, como por ejemplo en la posibilidad que tienen las universidades de sancionar sus propios estatutos, pero en lo que aquí interesa, la Corte dejó en claro que el objetivo de la autonomía universitaria era desvincular a la universidad de la dependencia del Poder Ejecutivo, pero no de la potestad regulatoria que le corresponde al Congreso. Es decir, las universidades, y esto va a tener mucha importancia con relación a lo que voy a decirles después, son las que deciden las carreras, las que escogen las carreras, proponen carreras al Ministerio de Educación, y luego estas son aprobadas, y a partir de ello la universidad puede expedir los títulos, ¿no? Entonces, en eso funciona la autonomía universitaria, y no puede haber injerencia ahí ni de la nación, ni de las provincias, solamente puede haber regulación, pero esa regulación no puede alterar digamos, no puede alterar el título, y tampoco puede alterar la autonomía universitaria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para esto que les
les voy a explicar ahora. En esa línea, el Congreso en el año 1995, después de un largo debate, dictó la Ley de Educación Superior, que en definitiva regula las reglas que deben regir los títulos profesionales y la determinación de las incumbencias o competencias. Fíjense que en el artículo 29, después de consagrar la autonomía universitaria, estableció que le corresponde a las universidades crear las carreras, tanto de grado y de posgrado, formular y desarrollar los planes de estudio y otorgar los grados académicos y títulos habilitantes conforme a lo que allí se establece. Entonces ahí vemos esa correlación que yo recién les mencionaba entre la autonomía universitaria y el régimen de títulos que, conforme lo establece la Constitución Nacional, tienen validez en todo el territorio. En el artículo 40 vuelve a insistir en esto y dice que corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y los títulos profesionales equivalentes. Entonces, insistimos en esto, que son las universidades las que otorgan el título. Ya después vamos a ver qué es lo que se deriva del título, porque en esto, conforme después lo va a explicar el doctor Ortiz Morán, van a ver ahí la gravitación del título con las incumbencias y la imposibilidad que las legislaturas provinciales, como se entendió en algún momento con la ley 9445, pudiera crear profesiones o modificar los valores de los títulos universitarios. Luego en el artículo 41, fíjense, dice, el reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el Ministerio de Educación y reitera algo que ya habíamos señalado que se desprende de la Constitución: los títulos oficialmente reconocidos tienen validez nacional. En esto insisto en lo que mencionaba recién, que un título obtenido en una provincia implica que esa persona puede ejercer las incumbencias propias del título en todo el territorio nacional. Esto se planteó en algún momento con la cuestión de la ley 9445, porque muchos comprendían que había personas que tenían el título de martillero corredor público en otra provincia y podían ejercer la incumbencia en materia de intermediación inmobiliaria. Sin embargo, de acuerdo a la postura del Colegio de Inmobiliarios, eso no habilitaba, o sea, ese título no habilitaba en Córdoba para el ejercicio de la incumbencia. Entonces, para la ley de educación superior, son las universidades las que otorgan el título, el reconocimiento oficial está a cargo del Ministerio de Educación y el título oficialmente reconocido tiene validez nacional. Este, si se quiere, es el esquema troncal desde el punto de vista constitucional y la reglamentación que se hace en la Ley de Educación Superior sobre cómo funcionan los títulos. Luego, en el artículo 42, fíjense, que entra ya a la cuestión de la incumbencia, diciendo que los títulos con reconocimiento oficial certifican la formación académica recibida, es decir, aquello que forma parte del analítico es lo que certifica la formación académica, y ese título habilita para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía que tienen las provincias sobre las profesiones. En la última parte de mi exposición voy a precisar un poquito más sobre esto, ¿no? Pero el artículo 42 deja en claro entonces que si una persona obtiene un título, ese título certifica la formación, ahí es donde aparece el analítico y el plan de estudios previamente aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación, y esa incumbencia se puede ejercer en todo el territorio nacional, ¿no? Eso es muy importante. Obviamente que en la última parte hace referencia al poder de policía. Bueno, el poder de policía se materializa básicamente en la regulación, que es lo que voy a tratar después, en el otorgamiento de una matrícula y en la posibilidad de aplicar sanciones a aquellos que violen la normativa disciplinaria o ética, como le quieran llamar. Pero el campo de actuación de la provincia, de las provincias, está orientado
al otorgamiento de la matrícula. El resto de las cuestiones, como dije, le corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y por ende es una materia federal y no provincial. Seguimos. Esto. Bien, la Ley de Educación Superior hace una distinción que es bastante técnica, pero voy a tratar de explicársela de la manera más sencilla posible. Distingue entre dos tipos de carreras. Aquellas carreras que son de interés público y las que no tienen interés público. Y ahí va a haber una diferenciación en cuanto al tratamiento que hace la Ley de Educación Superior. En aquellas carreras que no son de interés público, ahí por ejemplo yo les puse algunos casos: martillero y corredor público, licenciatura en marketing, corredor público inmobiliario, es donde se aplica el artículo 42. Los conocimientos y capacidades de tales títulos, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, son fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en las carreras que no son de interés público, los conocimientos y capacidades que vendrían a ser las incumbencias o las competencias se derivan del título. ¿Por qué? Porque son carreras que no son de interés público. Entonces, el trámite es el siguiente: la universidad propone la carrera es aprobada por el Ministerio de Educación y eso habilita al otorgamiento del título. En esas carreras, las competencias y las incumbencias se derivan del título universitario. Por eso la importancia de comprender la figura de la autonomía universitaria, o sea, el sistema jurídico argentino y constitucional ha puesto en manos de las universidades establecer las competencias para el ejercicio profesional, y esas competencias se derivan de ese título que fue aprobado previamente por el Ministerio de Educación. Y como ustedes saben, y como lo decía la Educación Superior, ese título tiene reconocimiento oficial por parte del Ministerio y habilita el ejercicio en toda digamos, en todo el territorio nacional. Entonces, para sintetizar, en las carreras que no son de interés público, como martillero y corredor público, las competencias profesionales se derivan del título. En cambio, en aquellas carreras de interés público, que son, por ejemplo, hay muchas, ¿no? Medicina, abogacía, odontología, todas las ingenierías, la regulación ya no le corresponde a las universidades, sino al Estado Nacional. Y las incumbencias son fijadas por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades y son reguladas con un criterio restrictivo, ya no en el artículo 42, sino 43 de la Ley de Educación Superior. ¿Qué significa esto? Que es el Ministerio de Educación el que determina, esto se hace de una manera bastante activa y dinámica, qué carreras son de interés público y así las declara. Al declarar que una carrera es de interés público, tiene la posibilidad el Ministerio de Educación de regular las incumbencias. Por ejemplo, como ocurrió con la resolución 1254 del año 2018, el Ministerio de Educación de la Nación decidió separar las ingenierías en sus diferentes especialidades y declararlas a cada una de ellas como carreras de interés público e incorporarlas al listado. ¿Qué quiere decir esto? Que es el ministerio el que determina la incumbencia y que puede decidir en un determinado caso concreto quitar una incumbencia y otorgársela a otro título u otorgarla de manera exclusiva a un solo título. Esto se vio, por ejemplo, en la pelea entre los agrimensores y los ingenieros civiles, donde el Ministerio de Educación decidió, mediante una resolución, que la incumbencia vinculada a la realización de mensuras solamente iba a poder ser realizada por los ingenieros agrimensores y le quitó la incumbencia a los ingenieros civiles. Fíjense que acá la regulación es totalmente diferente, porque por más de que la persona tenga un título, por tratarse de una carrera de interés público, y si se quiere de mayor importancia social por los valores comprometidos, conforme lo dice la Ley de Educación Superior, en esos casos el Ministerio de Educación puede
quitar una incumbencia sin que puedan alegarse derechos adquiridos. Ahí lo que se discute es a partir de qué momento esa incumbencia puede ser quitada. Lo que se resolvió en el caso de los ingenieros es que lo resolvió el propio Ministerio de Educación luego de que los ingenieros civiles plantearan un recurso, es que la quita de la incumbencia se verifica a futuro para los que obtengan el título, pero no para los que ya lo habían obtenido, que siguen habilitados para realizar la mensura. Entonces, para las carreras que son de interés público, la Ley de Educación Superior impone un criterio restrictivo, quiere decir que en caso de duda debe considerarse que se trata de una carrera que no es de interés público, entonces tanto para determinar la existencia del título como a los fines de determinar qué materias son reservadas de manera exclusiva para una determinada profesión, porque si no, el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es propender a que esa incumbencia pueda ser realizada por 2 o más profesiones. Vamos a pasar acá. Continuamos. Bien, la Ley de Educación Superior también establece otra cosa que es importante, que se desprende del análisis de los artículos que yo les mencioné recién, sobre todo del artículo 29, establece una secuencia entre la carrera, es decir, la creación de la carrera, la aprobación de la carrera y del plan de estudios, que como vimos en los 2 casos lo hace el Ministerio de Educación, tanto para las carreras de interés público como para las que no son, y de hecho se deriva entonces un título que tiene validez nacional. Hasta ahora fíjense que la creación de la carrera, la aprobación y el título son cuestiones que están en manos, de acuerdo al sistema constitucional y legal, de autoridades federales, es decir, de universidades públicas o privadas, o del Ministerio de Educación en el caso de las universidades cuando otorgan el título que tiene validez nacional por el reconocimiento del Ministerio de Educación. Queda solo en el ámbito provincial la cuestión vinculada a la matrícula, que en general en las provincias está confiada a los colegios profesionales. Es habitual encontrar en las constituciones de las provincias una regulación de los colegios profesionales como personas públicas no estatales, es decir, personas que ejercen un cometido público por delegación del Estado a partir del dictado de una ley. Ese cometido público se materializa, por un lado, en la administración de la matrícula y por el otro, en la facultad sancionatoria y disciplinaria que tienen los tribunales de disciplina. El resto de lo que hace el colegio profesional es una actividad privada que se rige por las reglas del derecho comercial, como puede ser, por ejemplo, la realización de una asamblea o una reunión de directorio, de junta ejecutiva, de acuerdo a cómo se llame en los estatutos de cada colegio. Por eso es que las decisiones de los colegios profesionales en materia de disciplina o en las cuestiones vinculadas al otorgamiento o denegatoria de matrículas, en caso de que tengan que ser revisados, van al fuero contencioso administrativo por tratarse del ejercicio de una función administrativa. Para ir avanzando, como les había mencionado, si bien la regulación de los títulos y de las carreras es una cuestión que le corresponde a las autoridades federales, la regulación de las profesiones liberales es una materia que es reservada a las provincias, en tanto no fue delegada por las provincias a la nación conforme lo establece el artículo 21 de la Constitución. Es decir, es una facultad reservada por las provincias. Por eso, en la provincia de Córdoba tenemos el artículo 37 de la Constitución, que establece que la provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades que organicen el concurso de todos los profesionales de la actividad. Fíjense, subrayo esa última frase, que los colegios se agrupan a partir de la profesión y no de la actividad o de la incumbencia, como por ahí lo sostuvo el Colegio de Corredores Inmobiliarios y por ahí lo sigue haciendo algunas
sus comunicaciones. Es la propia Constitución la que dice que los colegios agrupan a profesionales y esa profesión obviamente se deriva de un título. O sea, no hay una profesión si la persona no tiene el título. Y no por la actividad, es decir, no por la incumbencia, porque si no, con ese criterio, todos aquellos que colocan inyecciones deberían ir al mismo colegio, y en la práctica no es así, como las personas que firman planos, uno van al colegio de ingenieros y otro van al colegio de arquitectos en virtud del título. Después dice la Constitución que tienen a cargo la defensa y promoción de sus intereses específicos, bueno, y gozan de las atribuciones que la ley le establezca. En este caso, en el caso del colegio de ustedes, de Martilleros y Corredores Públicos, esa delegación legislativa se hizo mediante la ley 7191. Ahora bien, las provincias, como les dije, en base a lo que dice también el artículo 29 de la Ley de Educación Superior, tienen la facultad de regular la profesión. Pensemos, por ejemplo, lo que pueden hacer en materia arancelaria, ¿no? O en los aportes que se hacen al colegio. Para eso las provincias tienen plenas facultades de regulación. Lo que no pueden hacer las provincias es alterar o enervar, como se dice en la jurisprudencia de la Corte, el valor del título universitario. Es decir, no puede haber una ley provincial que modifique el valor que tiene el título. Es decir, no puede haber una ley que quite incumbencias a un profesional que posee un título universitario, porque ya vimos que si se trata de una carrera que es de interés público, el único que puede quitar las incumbencias o modificarlas o restringirlas es el Ministerio de Educación de la Nación. Si se trata de una carrera que no es de interés público, el título genera un derecho adquirido que no puede ser alterado por la provincia. Eventualmente podría haber, como ha ocurrido en algún caso, alterado por alguna regulación nacional, pero en esos casos lo que se terminó resolviendo es que esa modificación era para aquellas personas que obtuvieran el nuevo título, porque cuando la universidad obtiene la aprobación de un plan de estudios, eso no puede ser modificado para aquellos que están cursando la carrera, sino para los nuevos ingresantes. Entonces, insisto en esto, el título profesional puede ser reglamentado por la provincia, pero no puede enervarse el valor del título. Esto lo digo a colación de lo que siempre se decía respecto de la ley 9445, que tiene el artículo 58, que dice que se deroga todo lo que se oponga a esa ley, y se sostenía que a partir de ese artículo 58 había quedado derogado la posibilidad de intermediación inmobiliaria por parte de los martilleros y corredores públicos. Incluso esto lo ha llegado a sostener algún fallo de la justicia. Bueno, eso está totalmente, digamos, equivocado y contrario a lo que dice la Ley de Educación Superior, la Constitución y los propios fallos de la Corte, que yo les he mencionado ahí varios casos donde la Corte ha dejado en claro esto que ya les he repetido muchas veces. El título certifica la formación recibida, posee validez nacional, y las provincias no pueden enervar el valor de ese título, porque además, como les mencioné hace un rato, eso es una facultad que solamente tienen las autoridades federales. Entonces, en definitiva, queda claro que el límite provincial a la reglamentación del ejercicio del poder policía está dado por el título universitario. Quien posee un título universitario, sobre todo si se trata de una carrera que no es de interés público, como ocurre con los martilleros y corredores públicos, pueden desarrollar todas aquellas incumbencias que se deriven del mismo, sin perjuicio, como les dije, que en aquellas carreras que son de interés público, sea el Ministerio de Educación el que pueda quitar competencias, siempre dando la posibilidad de su cuestionamiento. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles. Le agradezco el tiempo y de nuevo la invitación, y quedo atento a las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso Buteler, trayendo mucha claridad sobre la cuestión. La verdad que de lo jurídico más que claro, y en lo práctico también. Le vamos a dar la palabra al doctor Miguel Ortiz Morán. Vamos a ver si puedo acomodar una cuestión de audio que tenía. Doctor, a ver si te escuchamos ahí.
¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo ¿Me estás? escuchan? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como siempre es un gusto poder colaborar con el colegio y bueno, agradezco a todos los directivos y a vos, Federico, a cargo de los cursos de capacitación. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí, sí. Bueno, como bien dijo recién el doctor Buterer, eh, dio en su explicación, en su exposición, fue bastante claro, es un tema bastante tedioso y la verdad que él ha hecho un esfuerzo importante para clarificar los conceptos que me van a permitir a mí continuar con la charla, ¿no? Bueno, la primera cuestión que surge al respecto es martilleros y corredores públicos. ¿Qué incumbencia tienen? Bueno, ya lo dijo recién el doctor Buteler, sus incumbencias son las propias que derivan de su título, del título universitario. Ahora bien, desde hace 13 años tenemos una discusión importante en Córdoba acerca de si los martilleros corredores públicos matriculados bajo ley 7191 pueden ejercer la intermediación inmobiliaria. Esto es básicamente lo que vamos a conversar hoy. La respuesta a ese interrogante lo podemos adelantar. Desde ya que sí tienen incumbencia y sí pueden realizar válidamente, legítimamente, legalmente la intermediación inmobiliaria. Ahora, para llegar a esa conclusión, porque ustedes dirán, ¿cómo puedo responder tan ligeramente a ese interrogante llevando 13 años de litigio? Bueno, la verdad que a veces nos preguntamos con el doctor Buteler cómo es que se ha llegado a esto, ¿no? Quizás cuestiones elementales se han pasado por alto, empezando por las que él le acaba de explicar. Fundamentalmente, la ley 7191 y la ley 9445 son dos leyes de colegiación, es decir, que son leyes que son propias del poder no delegado a la nación por parte de las provincias y que tienden al control y a la regulación de los ejercicios profesionales, de todas las profesiones. Y por supuesto, ambas leyes crean la entidad profesional sobre la cual se coloca el ejercicio de ese poder de contralor provincial. Ahora bien, como queda claro, son leyes que reglan profesiones y no son leyes que reglan actividades en formas genéricas, es decir, libres o independientes de la profesión que reglan. Por lo tanto, mal se puede decir que la ley 9445 está legislando sobre intermediación inmobiliaria en forma genérica, independientemente del título. Por lo tanto, hay un límite a lo que está reglando. La ley 7191 está reglando la actividad propia de quien tiene la profesión de martillero corredor público. Y la ley 9445 regla la actividad propia de quien tiene el título de corredor público inmobiliario. Como ven, se trata de dos títulos diferentes, dos profesiones diferentes. Sin embargo, ambas profesiones tienen una incumbencia en común, un ámbito de actuación común, que es precisamente la intermediación inmobiliaria. Así como bien dijo el doctor Buteler recién, un ingeniero y un arquitecto pueden compartir, por ejemplo, la confección y firma de planos, y no por ello se confunden entre sí. Digamos, un arquitecto no se puede inscribir en un colegio de ingenieros y viceversa. Lo mismo con los ingenieros agrimensores y los ingenieros civiles. Cada uno tiene su colegio profesional y tienen sus actividades perfectamente delimitadas, aun cuando fueran comunes. En este caso, entre martilleros de corredores públicos y corredor público inmobiliario, lo que sucede es exactamente lo mismo. Ahora, el problema es ese que dije de un principio, se ha confundido el ámbito de regulación, el ámbito de aplicación de las leyes. Esta ley de colegiación regulan, digamos, tiene un ámbito subjetivo de aplicación, que son aquellos profesionales con el título respectivo. Y no
un ámbito de actuación vinculado a la actividad. Ahora el problema se genera porque la justicia y el otro colegio ha interpretado desde hace bastante tiempo que el artículo 58 de la ley 9445 deroga la ley 7191. Y eso no es cierto. El artículo 58 lo que dice es que deroga aquello que se opone. Deroga la parte de la ley 7191 que se oponga a la ley 9445. Sin embargo, parece extraño lo que dice ese artículo 58, porque si ambas leyes reglan profesiones diferentes, ¿en qué punto puede derogar una ley a la otra? Si están regulando situaciones diferentes. Bueno, eso es lo que ha motivado en definitiva los litigios de 13 años. El artículo 58 se encuentra en el título tercero de la ley 9445. La ley 9445 tiene 3 títulos, es decir, que regla 3 cuestiones o 3 aspectos fundamentales. Uno, lo que es el ejercicio profesional del corredor público inmobiliario. Título 2 es la creación de la entidad profesional que va a ejercer el poder de policía provincial sobre esa profesión. Y el título 3 establece disposiciones complementarias. Las disposiciones complementarias no son, como dice la palabra, disposiciones esenciales. Y dentro, es decir, que son accesorias, no son esenciales a la norma, ni al ejercicio profesional en sí. Y noten qué curioso que ese artículo 58 se encuentra dentro de ese título. Es decir, que es una derogación que tiene un carácter complementario, no tiene un carácter esencial. Y vamos a explicar por qué, y qué es lo que deroga propiamente. Básicamente, lo que ha derogado es, en forma transitoria, un solo artículo de la ley 7191, que es el artículo 11. El artículo 11 de la ley 7191, precisamente lo que ordena, prescribe, es que todos los martilleros corredores públicos que ejerzan su actividad en el ámbito de la provincia de Córdoba deben matricularse en el Colegio de Martilleros Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, es decir, bajo ley 7191. Eso es lo que dice el artículo 11. Ahora, ¿por qué se considera, o por qué nosotros consideramos que ese artículo 11 es el que está vinculado a este artículo 58 de la ley 9445 y lo deroga en forma transitoria? Para llegar a esa conclusión hay que tener en cuenta 3 artículos que se encuentran dentro del mismo título tercero de la ley 9445, que son el artículo 54, el artículo 55 y el 56. El artículo 54, concretamente, lo que refiere es a la existencia de un directorio transitorio, que fue una primera autoridad de parte del Colegio de Corredores Inmobiliarios, que fue nombrado por el Poder Ejecutivo Provincial. Esa primera comisión tenía la obligación o la misión de organizar institucionalmente esa nueva entidad, y para lo cual debía nombrar el primer directorio electo por esa nueva entidad y por los nuevos colegiados. Como tenemos que tener en cuenta que esta ley es de diciembre del año 2007. Por aquella época eran muy pocos los profesionales en el país que pudieran tener el título de corredor público inmobiliario. Razón por la cual no había en Córdoba cantidad de egresados universitarios de esa profesión que pudieran completar ni siquiera el directorio inicial de esa nueva persona jurídica. Razón por la cual lo que se hizo fue conectar el título universitario de CPI, de corredor público inmobiliario, con su antecedente inmediato y lógico, que es el de martillero corredor público. Fíjense que a partir de ese artículo 54 se dice que la elección para el primer directorio se va a hacer a partir del padrón de colegiados en el colegio de la ley 7191.
Entonces ahí tenemos un primer artículo que conecta una ley con la otra. Solamente a los efectos de poder completar su primer directorio. Luego vienen los artículos 55 y 56. El artículo 55 lo que establece, vamos a empezar primero por explicar por el artículo 56, porque en realidad son dos normas que se tienen que explicar en forma conjunta. El artículo 56 establece una equiparación de aquellos que tienen título de martillero corredor público con certificado habilitante en corretaje inmobiliario, los equipara al título de corredor público inmobiliario. Eso hace que esa equiparación se hace por única vez y por el periodo de 180 días. Esos 180 días surgen de la lectura del artículo 55. Entonces, de ambos artículos surge que, por única vez y por el plazo de 180 días, todo aquel profesional colegiado en la ley 7191 que puede ejercer o puede ejercer válidamente en el ámbito de la provincia de Córdoba la intermediación inmobiliaria, podía ser considerado como equivalente a un egresado universitario con título de corredor público inmobiliario. Por lo tanto, por el marco de 180 días, esto es hasta mediados del año 2008, tenía la posibilidad de matricularse en la nueva entidad profesional, bajo la ley 9445, pero no tenía la obligación. ¿Por qué? Porque precisamente esas son normas complementarias para poder completar el padrón inicial de CP/CPI. No es una norma esencial, tengan en cuenta, son dos profesiones distintas, son dos títulos distintos, como lo explicó recientemente el doctor Buteler. Por esta razón, el artículo 58 lo que hizo fue simplemente derogar transitoriamente el artículo 11 de la ley 7191, que prescribe la exclusividad de la matriculación de los martilleros corredores públicos bajo ley 7191. Es decir, le otorgó la posibilidad a la nueva entidad creada por ley 9445 para matricular a martilleros corredores públicos por el periodo único de 180 días iniciales que venció a mediados del año 2008. ¿Esto qué implica? Implica que los únicos martilleros corredores públicos que pueden tener ley, que pueden tener matrícula bajo ley 9445, son aquellos que se inscribieron en los primeros 180 días. Luego de lo cual, no pueden matricularse en el otro colegio. La realidad demuestra que esa entidad lo ha seguido haciendo, pero eso es irregular y no corresponde a la letra de la propia ley 9445. Entonces, la respuesta inicial que nos lleva a esta reunión es que todo martillero corredor público, naturalmente, por lógica, es algo elemental, solamente puede matricularse en el colegio de la ley 7191. Y por supuesto que puede ejercer la intermediación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque es una incumbencia propia de su título y, como bien explicó el doctor Buteler, no puede ser modificado por una ley provincial. Ahora bien, ustedes dirán, esto que parece tan básico y tan claro como uno lo explica, ¿por qué se ha generado tantos años de litigio, tantas dudas, tanto conflicto? Bueno, básicamente porque la justicia y el otro colegio no han interpretado cómo funciona el régimen de la ley de educación superior. También han confundido esto de que no son leyes que regulan la actividad, sino que son leyes que regulan profesiones. Y esto es lo que ha llevado a tanta confusión. En el medio ha habido mucha artillería, como quien dice, mediática, ¿no? Se habla de tanta cantidad de fallos y jurisprudencia supuesta que le da la razón a la supuesta exclusividad que tiene la ley 9445 sobre la intermediación inmobiliaria, pero que no es real, porque lo cierto es que, si bien es cierto que existen precedentes judiciales, los mismos no se encuentra ninguno firme y todos están siendo discutidos en la justicia. De hecho, recientemente, en el mes de febrero, hemos obtenido un fallo
una medida cautelar en Cámara Contencioso Administrativa, en donde se reconoce esta posición jurídica que hemos expuesto recién con el doctor Guteler, y donde dice que no existe ninguna norma, ni provincial ni nacional, que impida el ejercicio pleno de las incumbencias profesionales a los martilleros corredores públicos, entre los cuales se encuentra la intermediación inmobiliaria. Básicamente yo tengo una explicación personal, que es más bien una opinión, que entiendo que todos estos errores se basan en que la expresión corretaje inmobiliario ha sido mal interpretada en la ley 9445. Esa expresión corretaje inmobiliario se utiliza en la ley como sinónimo equivalente a la profesión de corredor público inmobiliario, pero no como sinónimo o equivalente a la actividad de intermediación inmobiliaria. Y eso es lo que ha generado la confusión. Cuando el artículo 1 de la ley 9445 dice que se regula el corretaje inmobiliario en la provincia de Córdoba, está diciendo que está regulando la profesión del corredor público inmobiliario, no que está regulando la intermediación inmobiliaria, que por supuesto es una actividad compartida con otra profesión, como el martillero corredor público. Podemos explicitar mucho más, pero básicamente esta es la cuestión que tienen que tener en cuenta y lo que se debate en la justicia al día de hoy. Hay una cuestión importante también para aclarar. Se dice siempre que el Tribunal Superior ya resolvió la cuestión, ya resolvió este conflicto. Y la verdad es que no es cierto, el Tribunal Superior no se ha pronunciado al día de la fecha sobre las incumbencias profesionales entre estas dos profesiones. Solamente se pronunció en el año 2013, en un amparo presentado por el Colegio de la Ley 7191, que planteaba la inconstitucionalidad de la Ley 9445, pero en el sentido de que se impugnaba la creación de un nuevo colegio, como es CPCPI. En realidad, el Tribunal Superior resolvió correctamente, a decir verdad, la cuestión, porque lo cierto es que el Estado provincial tiene potestad y constitucional para crear otro colegio profesional, siempre y cuando exista otra profesión en base a lo que establece el artículo 37 de la Constitución provincial. Y efectivamente aquí existe otra profesión, que es corredor público inmobiliario, razón por la cual aquel fallo, en aquel momento, no cambia ni modifica la cuestión de toda esta posición jurídica que hemos expuesto, y que está teniendo ahora recepción dentro de la justicia, rompiendo una inercia de muchos años. Razón por la cual el tema en la justicia todavía se está debatiendo, estamos rompiendo las inercias, y a nosotros nos parece muy claro la posición de fuerza que tiene el colegio, lo digo como letrado litigante en la cuestión, pero además porque tiene una solidez lógica desde el punto de vista constitucional y legislativo. Estoy a disposición por si quieren hacer algún tipo de pregunta, pero creo que es suficiente todo lo explicitado. Bien, doctor, muchas gracias. También muy claro, al igual que la exposición del doctor Guteler. Y también, bueno, como colega, con mucha sinceridad profesional, que eso también creo que es muy válido. Ahí le estoy dando audio nuevamente a Alfonso. A ver, vamos a ver si se reactiva. A ver, ahí está. Alfonso, te escuchamos. Sí, tengo algunas preguntas que hicieron. Voy a tratar de entender alguna porque no se comprende bien, pero dice una pregunta a nivel nacional. ¿Las carreras que requieren matriculación son incompatibles con la carrera de martillero, tasador y corredor público? Supongo yo que está haciendo referencia a la incompatibilidad de otra carrera con la de martillero corredor público. Habría que ver en concreto cuál es esa otra carrera. En algunas regulaciones suele haber incompatibilidad digamos, en la regulación entre abogado y martillero y corredor público. Supongo que se referirá a eso, pero me parece que esa es una respuesta que es puramente normativa. O sea, depende del legislador de cada provincia si lo establece o no como una incompatibilidad. Después pregunta,
¿por qué entonces nuestras matrículas de corredor inmobiliario no pueden hacerse públicas ahora si la ley no tiene efecto retroactivo? No alcanzo a comprender la pregunta. Lo único que puedo decir con relación a eso es que si la persona tiene el título universitario de corredor inmobiliario, corresponde que se registre en el colegio de inmobiliarios que corresponda. De hecho, hay un caso que acaba de quedar firme en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Tribunal Superior de la ciudad rechazó justamente el pedido de un abogado que quería inscribirse como corredor inmobiliario en el Colegio de Buenos Aires, y ahí lo que dijo el Tribunal Superior de la ciudad es que esto que parece tan obvio, pero ha generado cierta confusión, que es necesario tener el título universitario de corredor público inmobiliario para matricularse en el Colegio de Corredores Inmobiliarios, y que nadie que no tenga ese título puede ser colegiado en ese lugar. Por eso yo quería agregar ahí a lo que indicaba el doctor Ortiz Morán, que hay un juicio acá en Córdoba donde el Colegio de Martilleros está cuestionando las matrículas que el Colegio de Inmobiliarios le ha otorgado a personas que tienen el título de martillero y corredor público, justamente en esa lógica, porque lo que se entiende desde el Colegio de Martilleros es que aquel que tenga ese título solamente puede matricularse bajo la ley 7191. Después tengo otra pregunta acá que dice si la ley 9445 no deroga el registro de corredores inmobiliarios nuestros. Supongo que hará referencia a la ley 7191. Bueno, eso lo aclaró Miguel hace un rato. En la lógica anterior a la sanción de la ley 9445, se entendía que aquellos que tenían el título de corredor público inmobiliario, como no tenían en la provincia de Córdoba otro colegio en donde matricularse, podían colegiarse bajo la ley 7191. Bueno, eso se terminó con la sanción de la ley 9445, y obviamente que es el colegio de la ley 9445 el que puede registrar a los que tengan ese título. No sé, Federico, si hay alguna otra pregunta. Sí, mira, una pregunta que nos hacen es, ¿un corredor inmobiliario 9445 puede desempeñarse en tribunales como perito tasador? Bueno, de hecho están autorizados, obviamente en la medida en que sean tasaciones de bienes inmobiliarios, ¿no? No, Bien. no respecto de los otros que solamente puede tasar los que tengan incumbencia sobre eso, digamos. Bien. Otra pregunta que nos hacen, ¿puede aún, o sea, a la fecha, un martillero y corredor público recibido del Colegio Montserrat cuando aún era terciario, matricularse con ese título hoy en nuestro colegio en el 7191? Eso está establecido cuando se modifica la ley, digamos, el régimen nacional, se establece la exigencia de que tenga un título universitario. O sea que es necesario que tenga título universitario, por eso algunas universidades otorgan con el cursado de algunas materias la correlatividad para que pase a ser título universitario. Bien, bien. Te agrego ahí una cosita ahí si se puede. ¿Se escucha? Sí, sí. Hola, hola. ¿Se escucha? La exigencia del título universitario, como bien dijo el doctor Gutiérrez recién, surge en el año 99 con la ley 25028. Eso generó una modificación tácita por ser ley nacional, sobre la ley 7191, que solamente establecía el criterio del título terciario. Eso implicó que había que esperar un tiempo para que, digamos, nuevas promociones universitarias pudieran egresar. Si mal no recuerdo, el Colegio de Martilleros y Corredores recibió o admitió a titulados del Colegio Montserrat o de cualquier institución educativa con título terciario hasta el año 2005 aproximadamente. Desde entonces no se permite más porque ya está vigente el cambio, ¿no? A partir de la misma ley nacional.
Bien, bien. Bien, estoy viendo a ver alguna otra pregunta. Ya ha sido respondida algunas de las cuestiones que venían haciendo, ¿sí? Federico, una aclaración más. Sí, Recién cuando preguntaban sobre el registro de corredores inmobiliarios que tiene la ley 7191, es lo que históricamente se llamaba la matrícula 02, mal llamada matrícula 02, porque en realidad es un certificado habilitante. La matrícula es bien, única. El colegio profesional bien, en los últimos años ha venido haciendo un proceso institucional de, digamos, concretar en la práctica lo que ya dice la ley 7191, que es la matrícula única. Los prefijos esos en realidad no eran propiamente matrículas, sino que eran los números que identificaban los certificados habilitantes de las especialidades que refieren a las incumbencias de quien es martillero corredor público, razón por la cual el llamado registro de corredor inmobiliario que tiene la ley 7191 era un registro de aquellos que ejercen la especialidad de intermediación inmobiliaria. En la práctica eso se ha dejado de usar, pero precisamente dentro de este contexto de concretar la matrícula única que ya establece la ley. Básicamente por eso, y para tratar de evitar la confusión con el corredor público inmobiliario, ¿no? bien, bien. Eh, Ahí, quien había hecho esta pregunta nos decía la que quería, lo que le preguntaba concretamente, si un arquitecto matriculado, me dice Silvana, puede matricularse a la vez como corredor público y ejercer ambas profesiones, son incompatibles. Ahí entiendo que dependerá de la jurisdicción de donde se esté planteando, o sea, la provincia en la que lo planteen para ver las incompatibilidades. Un poco creo que lo habían dejado claro ustedes. No, es Habrá que que analizar las leyes. Sí, hay sí, que, hay que ver el caso particular, pero en principio, si tiene título de Claro. arquitecto, se tiene que colegiar en el colegio de arquitectos, digamos. Bien, 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 bien. Una pregunta que a veces también sí surge, que tiene que ver con los alcances de los títulos de acuerdo al nivel que tienen, ¿no? Y dice, este título, entiendo el título completo, martillero, corredor público, corredor inmobiliario, permite dar clases de algunas materias o ser preceptor también, lo mismo. Esto es una pregunta a nivel nacional o en provincia de Buenos Aires. Eso depende de la legislación local, ¿no? Lo entienden igual. Sí, eso es Afecta a los una corredores. regulación del sistema de educación, cuál es el título que exige para poder desempeñarse, pero no tiene nada que ver con el ejercicio profesional eso, ¿no? Si no es actividad docente. Bien, bien. Ahí nos preguntan si un martillero, corredor público y corredor inmobiliario recibido en la Facultad Universidad Siglo XXI puede matricularse en Ley 7191. Fabiana pregunta. Sí, le corresponde matricularse ahí, porque la cantidad de horas de corredor inmobiliario no alcanza para hacer un título autónomo. Entonces, es un título único que tiene las incumbencias de martillero y corredor público. Perfecto, perfecto. Voy viendo alguna otra. Acá otro, Juan nos pregunta, dice, me recibí en el año 2013 en Colegio Nacional de Montserrat. Me indicaron que ese título es con articulación universitaria. ¿Sería avalado? Entiendo que también quiere saber dónde inscribirse en ese caso, de Montserrat. Eh, no sé puntualmente ese título, pero el título del Montserrat es de la Universidad Nacional de Córdoba, digamos, y vale como tal. Vale como tal. Perfecto, perfecto. Bien, voy viendo. Bueno, quien nos hizo esa pregunta nos decía que en Provincia de Buenos Aires el título de martillero está en el nomenclador del ABC para ser preceptor. Esto les comento, Alfonso, Miguel, tenemos por ahí conectados de distintas provincias que nos acompañan y bueno, siempre están, bueno, siguiendo estas capacitaciones. Tenemos gente del Colegio de Santa Fe, de Buenos Aires, de distintas provincias que van preguntando. Nos vuelve a decir, bueno, la cuestión sobre cómo dar clases y demás, y bueno, esos son
otros alcances. Dice, en la provincia de Buenos Aires, para poder dar clases, tiene la carrera que estar en un nomenclador que maneja el Consejo Escolar. Bueno, un poco lo que vos comentabas, la normativa de educación de cada provincia, de cada jurisdicción. Bueno, hasta ahora son las preguntas que hemos tenido. No sé si quieren un poco ir dando un cierre, alguna apreciación particular que quieran dejar. No, a mí me parece importante dos cosas. Primero, tener en claro que todas las cuestiones vinculadas a los títulos universitarios y al régimen de incumbencias es de materia federal y le corresponde a las autoridades federales. Las provincias solamente pueden regular el ejercicio sin enervar el valor del título, y ese es el rol que tienen los colegios profesionales, digamos, de agrupar a quienes tienen el mismo título. Eso en principal. Y después también remarcar algo que yo expliqué, pero no viene mal recordarlo, que es la relación que hay entre carrera, título, profesión y matriculación, digamos, ¿no? Eso es un hilo conductor que no puede saltearse ni dividirse, ¿no? Esto de que a veces se decía, no, martillero y corredor público en realidad son dos títulos, son dos profesiones. No, martillero y corredor público es un título único. De hecho, a todas las personas le entregan un solo título, es una sola carrera, es un solo título y es una sola profesión. Eso también para que lo tengan en claro, porque a veces hay dudas respecto de eso. Bien, perfecto, Alfonso. Muy buena esta última aclaración que realizaste. Es un solo título, concretamente. Miguel. Federico, en realidad simplemente me parece que es un tema, me parece que es apasionante, nosotros lo tenemos de hace bastantes años, ¿no? Manejando, pero por ahí yo no sé si esto es muy claro cuando se baja a la gente, ¿no? Hacemos un esfuerzo grande para ello, y la verdad que cuesta bastante entender a veces por qué se llega a este tipo de conflictos, ¿no? Es importante entender lo que tiene que quedar en claro lo siguiente, que son dos profesiones diferentes, que por eso tienen que cada uno su colegio profesional, pero eso no quita que tengan un ámbito de actuación común. Razón por la cual no puede haber un conflicto tan grande de tantos años y que la justicia no haya puesto fin todavía a esta cuestión tan elemental. Digamos, la intermediación inmobiliaria es algo que puede hacer tanto un martillero corredor público como un corredor público inmobiliario. Lo que no puede hacer es que una entidad excluya del ejercicio profesional a otros profesionales. No, eso es algo que no tiene sentido. Nada más. Bien. Bueno, por último le voy a dar las palabras a las autoridades, si quieren hacer algún mensaje, y les leo una última pregunta ahí que van dando vuelta a lo mismo. Bueno, alguien nos comenta que se recibió en la Universidad Nacional de Mar del Plata y el título es Martillero, Tasador y Corredor Público Nacional. Bueno, ahí nos cuenta que en su caso le corresponde el Colegio de Dolores, nos cuentan la realidad de la provincia de Buenos Aires. Federico, sí. Sí, esa pregunta me viene bien para aclarar otra cosa, que no la mencioné, pero es importante. Una cosa son las incumbencias del título y otra cosa diferente es la denominación del título, porque a veces la misma carrera, el mismo título tiene una denominación diferente, pero la incumbencia se ve claramente cuando uno analiza el contenido de la currícula, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una carrera que se llama Técnico Superior en Gestión de Bienes, parecería ser que se trata de un corredor inmobiliario, sin embargo, cuando uno ve la currícula, ve que la formación es de martillero corredor público, porque, por ejemplo, la mitad de la carrera se dedica a las cuestiones vinculadas al martillaje, a la subasta, etcétera, ¿no? Entonces también eso es importante porque a veces por marketing se ponen nombres, pero en realidad lo que hay que ver son las incumbencias que se derivan de ese título. Bien, bien, perfecto. Nos decía Martín, nos comenta, estudio en el siglo XXI, me matriculo en el 71-91, después me tengo que anotar, bueno, ahí
No, ahí tiene la confusión respecto del colegio. Y después me tengo que anotar en el Colegio Martilleros. La ley 7191 es la que crea justamente el Colegio de Martilleros Corredores Públicos. Su pregunta era confundiendo los dos colegios. Ahí está Martín, nos da lo que hay. Bien, bien. Miriam, no sé si quiere decir algunas palabras, Rafael. Buenas tardes para todos. ¿Qué es lo que queda bien en claro, de acuerdo a lo que han hablado los dos abogados, los dos profesionales que llevan esta ardua pelea de hace 13 años? Que lo que no se ha tenido en claro, qué es lo que es un título, qué es lo que es una carrera, qué es lo que es una denominación. Y ellos lo han dejado bien claramente plasmado, y eso tiene que ser muy importante para nosotros, para que podamos trabajar con la libertad que el título nos da. Martillero corredor público. Y el martillero corredor público, luego vos puedes elegir tu especialidad judicial, de hacienda, de obra de artes, o el corretaje inmobiliario. Nuestra institución, con 35 años, a 6.000 colegiados. Y eso es lo que nosotros defendemos. Defendemos los colegiados y los profesionales que eligieron un día esta profesión, que aman esta profesión, y que vamos a seguir trabajando en pos de esos 6.000 colegiados para defender la honorabilidad, para defender el título, la fuente de trabajo, como corresponde. Hemos sido muy vapuleados, lamentablemente, vergonzosamente, porque es lamentable, porque nos toca ser vapuleados por gente que hemos estudiado juntos, hemos compartido el aula juntos, hemos compartido un examen juntos, y desde una cabeza organizacional se insta a una enemistad, estar en enemigos, cosa contraria a lo que nosotros pensamos, a lo que nuestra comisión directiva piensa. Somos profesionales, el sol sale para todos, y cada uno debe saber en claro, si estudió para martillero, corredor público, y eso dice su título, usted debe estar colegiado en la 7191, caso contrario usted es ilegal. Si usted tiene el título de corredor inmobiliario, porque no es corredor público, es corredor inmobiliario, usted debe estar en la 9445. Entonces, si tenemos bien en claro lo que es el título, lo que es la carrera, como decía el doctor, lo que es la denominación, podemos tranquilamente saber a dónde me debo matricular. Y los que ya estamos inmersos dentro de la institución, asesorar a los jóvenes nuevos que dentro de muchas instituciones los confunden. ¿Por qué? Por este mal concepto que se tiene de lo que es el título, de lo que es la carrera, de lo que es la denominación. Entonces sería muy bueno que las instituciones tuvieran en claro, con esta claridad que el doctor Buteler y el doctor Miguel Ortiz Morán pudieron plasmar en esta disertación. Muchas gracias para todos, y llevo la 7191 en mi corazón. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, muy claro. Rafael, no sé si quiere hacer alguna acotación. Bueno, simplemente yo creo que está todo muy claro, claro como el agua, y transparente también como el agua. Creo que muy importante todo lo que han mencionado los letrados, que realmente dejan claro y dejan preciso realmente cuál es nuestra posición, y vamos a seguir defendiendo, como dice Miriam, hasta el final, porque nosotros llevamos en nuestro pecho, en nuestro corazón, la ley 7191. Yo quiero no quiero dejar de olvidarme algo muy importante, este gran trabajo que han hecho esta gente para tratar de confundir, como dice Miriam.
una manipulación mediática en forma permanente en contra de nuestros colegiados que han sabido defenderse muchas veces hasta perdiendo su trabajo, y ha sido expuesta en una forma mediática de muy mala manera. Entonces, a pesar de ellos, llevan en el corazón nuestra ley y se han sabido defender. Entonces nosotros vamos a seguir hasta el final defendiendo a nuestros colegiados y defendiendo de estos ataques que han recibido. Realmente me duele tener que decirlo porque, como dicen Miriam, mucha de esta gente, de las que estaban dirigiendo la otra institución, son hijos nuestros, porque han permanecido, han estado en nuestro colegio. Es decir, han salido y se han nutrido de nuestro colegio y después utilizan todos esos recursos para atacarnos a nosotros cuando han sido miembros de nuestra institución. Realmente eso es muy doloroso, tal vez como el hombre mayor del grupo de directivos, lo he visto y lo he vivido. Entonces realmente me da una profunda tristeza que realmente pase eso. La verdad que muy agradecido a todos, muy agradecido por la presencia de todos los directivos que nos acompañan hoy, muy agradecido por los doctores Miguel y el doctor Alfonso, y Miguel, que nos está acompañando en este momento también, Federico. La verdad que muy agradecido por todo. Y le mando un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. También tenemos el presidente el noticiero Marcelo Prato. Marcelo. Sí, hola, buenas tardes. Una pregunta muy frecuente en el colegio, o por ahí nos llaman por teléfono desesperados, que el otro colegio les está haciendo inspecciones. Quiero decirles, y creo que los abogados a lo mejor pueden clarificar un poquito más, pero que no tienen poder de policía sobre nuestros colegiados, sobre los colegiados 71-91. Ustedes, si quieren, pueden no dejarlos ingresar a sus oficinas. Por una cuestión de cortesía pueden darle información, pero no es necesario ni tampoco obligatorio. Creo que es así, doctor, ¿no? Buteler, Ortiz Morán. Ahí te están escuchando, Alfonso está reiniciando el audio. Ahí te escucha Alfonso. Sí. Sí, es como decía Marcelo Prato, básicamente es tan sencillo como lo explicamos con Miguel. Son dos profesiones diferentes, derivadas de títulos diferentes y con colegios diferentes. Así como tampoco podría ir a fiscalizarlos el colegio de ingenieros por hacer una tasación o el colegio de arquitectos por hacer una tasación. Son dos colegios distintos y cada uno tiene su matrícula totalmente legal derivada del título. Bien. Bueno, gracias por la aclaración a ambos. Bueno, tenemos más, saludos, agradecimientos, especialmente, dicen, por darnos estas herramientas para defender nuestro título, nuestra matrícula, nuestro trabajo y nuestra ley. Bueno, muy claro, los dos disertantes, también todos los agradecimientos que les llegan, en general son muchos, ya tenemos más de 80 participantes, así que la verdad que bueno, muchas gracias a todos, bueno, y creo que ha sido muy enriquecedora esta conferencia para todos, sobre todo en este conocimiento de las injerencias, los alcances del título, las diferencias, que claramente han dejado tanto el doctor Buteler como el doctor Ortiz. Y bueno, y desde ya, muchísimas gracias a las autoridades. Y bueno, nos veremos seguro en breve en otra de estos seminarios. Muchas gracias a todos.